Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterrae. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterrae. Soy Alberto Rojas, director del observatorio, y hoy me acompañan Vanessa Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Vanessa. Y el profesor Luis Lira. Hola, ¿qué tal? Pero además, este es un capítulo especial porque tenemos una invitada de lujo, que se las quiero presentar de inmediato. Estamos hablando de Carmé Colomina, que es investigadora principal especializada en Unión Europea, desinformación y política global del CIDOB, que es el Barcelona Center for International Affairs, y profesora asociada del Colegio de Europa en la ciudad de Brujas, en Bélgica. Carmé, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que esta visita a Chile, que no es la primera, pero que suelen ser muy cortas y que tu tiempo es escaso. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en este podcast para tener la posibilidad de conversar contigo sobre los temas que tú abordas, ¿verdad? Has hablado de desinformación, estrategias híbridas, fake news, que es un tema, o son un conjunto de temas que de una u otra forma la gente está muy pendiente de eso. Están en el ambiente, la gente lo comenta, a veces es confuso, etc. Carmé, muchísimas gracias y bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y agradecemos también a la delegación de la Unión Europea que ha hecho posible también la oportunidad de estar contigo. Partamos por lo básico. ¿Qué se entiende por desinformación hoy en día a nivel global en un mundo interconectado y tremendamente digitalizado? Yo creo que el concepto de desinformación ha ido cambiando. La desinformación es sobre todo la manipulación, la alteración de la información o de la verdad con una intención. Esa intención puede ser para conseguir un logro económico, puede ser porque uno quiere promocionar una agenda política, sencillamente porque uno quiere causar confusión. Se puede desinformar de muchísimas maneras. La clave está en si hay o no una intención. Hablamos de periodismo, muchas veces uno puede desinformar sin querer, una falta de ética periodística, un error periodístico. Eso puede desinformar, pero si no hay una intencionalidad detrás, yo creo que esa es la primera línea divisoria. La segunda línea divisoria es que la información como tal también pasa por un momento muy complejo que va más allá de la desinformación, ¿no? Todo el proceso de digitalización, de Internet, de los nuevos medios, pero también la precarización del periodismo, por ejemplo. Técnicas como la llamada supresión de la información, es decir, que en estos momentos estamos en una esfera digital donde hay tanto volumen de información, tanto volumen de contenido, llamémosle así de una manera más general, que muchas veces no hace falta mentir para acabar enterrando aquellos mensajes o aquellas informaciones que no queremos que salgan a la luz. Por lo tanto, lo que estamos no es solo en un momento de desinformación, sino en un momento de fragilidad de la información importante. Y en ese aspecto tú has estudiado mucho este fenómeno en función, por ejemplo, de procesos electorales. Porque de algún modo esto viene ya desde hace bastante tiempo. Se habla, por ejemplo, de lo ocurrido durante el proceso del Brexit, la votación, ¿verdad? Todo el caso Cambridge Analytica, hemos visto el tema de la intervención rusa en las elecciones presidenciales de 2016, apoyando a Donald Trump y perjudicando a Hillary Clinton, y que eso se ha mantenido en el tiempo. Y algo que parecía distante o lejano se ha ido acercándose, volviendo algo mucho más concreto, frente a lo cual las autoridades y las legislaciones han tratado de empezar a reaccionar. ¿Cómo lo ves tú? El cómo se reacciona es más complicado. Yo creo, si vamos a la base de todo, es que muchas veces olvidamos que la información es un derecho, que además es un derecho que amplifica muchos otros derechos. Tenemos derecho a recibir una información y a recibir una información veraz, no manipulada. Tenemos derecho a poder conformar nuestras opiniones en un espacio que esté libre de injerencias. Y eso tiene mucho que ver con nuestros derechos democráticos, políticos. Eso es lo primero. Lo segundo, como bien apuntabas, es que hemos ido viviendo determinados casos que nos han hecho más conscientes de esta vulnerabilidad.
de cómo se ha vulnerado nuestro derecho a la información. El Brexit fue un ejemplo claro, pero han ido surgiendo más. Cómo esta desinformación o campañas falsas pueden aparecer en las elecciones en distintos países, y cómo eso hace que las instituciones, incluso los partidos políticos, se puedan sentir más vulnerables. Si ahora añadimos a eso la irrupción de la inteligencia artificial en los últimos meses, en el último año, en distintos procesos electorales que se han vivido en Europa, y estoy pensando, por ejemplo, en las últimas elecciones en Eslovaquia, hemos visto también la irrupción de la inteligencia artificial con la manipulación, por ejemplo, de audios y de vídeos, que todavía aumentan mucho más pues el desconcierto muchas veces del electorado, porque cada vez más es mucho más difícil para nosotros discernir qué es verdad y qué no es verdad. ¿Qué se puede hacer? Que era tu pregunta. El qué se puede hacer creo que es la parte más complicada de todas. Creo que en estos años hemos ido afinando el diagnóstico, y ahora tenemos que ir realmente reforzando la respuesta. Si yo lo miro desde el punto de vista europeo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la Unión Europea ha ido construyendo todo un marco, una respuesta normativa en estos últimos años, pues se pueden hacer muchísimas cosas distintas, porque lo que está claro es que hay que hacer muchas cosas a la vez, que no hay una sola fórmula para poder lidiar con la desinformación. Uno necesita respuestas, en este caso, por ejemplo, legislativas, ¿no? Necesitas leyes, necesitas normas, necesitas, por ejemplo, unos estándares que obliguen a las grandes plataformas tecnológicas a poner unos límites, pues, de la propaganda electoral o de la utilización de nuestros datos para personalizar la propaganda o los anuncios que recibimos en un periodo electoral. Esta es una de las medidas que puedes poner en la mesa. Por tanto, necesitas legislación y necesitas involucrar a las grandes plataformas. Necesitas también necesitas empoderar a la sociedad, necesitas respuestas sociales, necesitas, por ejemplo, verificadores cada vez mucho más esenciales en las campañas electorales, pues verificando la veracidad de las afirmaciones de los políticos, ¿no? Se han convertido también en actores en algunos países en las campañas electorales. Necesitas formación. Necesitas a la academia, necesitas a los profesores, necesitas entrenar nuestra capacidad de lectura crítica de las noticias, y ya casi, si me permites, si nos ponemos filosóficos, necesitamos tiempo, porque creo que uno de los males del periodismo también ha sido la inmediatez, ¿no? De hecho, el gran problema de la desinformación hoy en día, teniendo en cuenta que la desinformación ha existido siempre, desde el inicio de la historia probablemente, la gran diferencia en estos momentos es la velocidad, la aceleración, la capacidad de penetración que tiene esta desinformación, que antes no tenía, y aquí sí que el factor tiempo, la urgencia, ha acabado determinando su poder y nuestra dificultad de reacción. Antes de darle paso a Vanessa y Luis, solamente para los que nos escuchan, me gustaría que tú nos comentaras dos conceptos que se han ido repitiendo y que tú has trabajado, que son las fake news y las amenazas híbridas. ¿Qué debe entender la gente cuando escucha estos conceptos? Uh-huh. Bueno, yo el primero, mira, diría que a mí el concepto fake news ya hace bastante que no lo utilizo. Uh-huh. La idea de las noticias falsas, sobre todo porque el propio concepto fake news, que es el que irrumpe en todo este debate en 2016 con las elecciones en Estados Unidos, yo creo que acaba también cogiendo una acepción que se aparta un poco de la desinformación como tal, porque no es un subconjunto. El concepto fake news en boca de Donald Trump, ¿no? Al final es casi una arma arrojadiza para acusar a aquel que te está contradiciendo, ¿no? o que tiene una posición contraria a la tuya. Desde el momento en que, ¿no?, el presidente de Estados Unidos considera que The New York Times es fake news, pues el concepto fake news cambia. Y así yo creo que el concepto noticias falsas pues acaba evolucionando, y la desinformación probablemente es más amplia. Porque la desinformación puede ser en noticias, pero puede ser visual, la desinformación puede presentarse en formatos muy distintos. Y ahora, como bien dices, yo creo que estamos en un paso más. Ya no se trata solo de la desinformación como tal, porque, como apuntaba en un principio, hay muchas maneras de desinformar. Y cuando la inteligencia artificial irrumpe y
nuestra capacidad de discernir qué es verdad y qué no es verdad todavía se complica mucho más, cuando las maneras de intervenir o de interferir, por ejemplo, en un debate público, van mucho más allá de la desinformación como tal. Uno puede generar incertidumbre, puede generar miedo, puede generar caos de muchas maneras distintas. Yo creo que hay todo un concepto hay una evolución conceptual claramente alrededor de la desinformación. Por ejemplo, uno de los conceptos que se empieza a trabajar a nivel europeo es el concepto de la supresión de la información, porque ya no se trata solo de desinformar o de mentir, se trata de la capacidad igual de anular información que es verídica porque queda sepultada ante una luz de otros contenidos. O, por ejemplo, el concepto que también utiliza la diplomacia europea, ¿no? El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que le llaman la desinformación y la capacidad de manipulación informativa y de interferencia externa. La desinformación es un problema, pero si esa desinformación tiene detrás pues actores estatales o no estatales que tienen otros intereses y que están fuera de tu espacio, pues tu vulnerabilidad también es otra. O sea, yo creo que hemos ido añadiendo capas, y muchas capas a estos conceptos que lo han ido haciendo más complejo en realidad. Y eso es parte de lo que se entiende como amenazas híbridas. Sí, las amenazas híbridas lo que hace precisamente es eso, utilizar distintas maneras, digamos, de explotar tus vulnerabilidades. Y eso me parece también interesante porque muchas veces hablamos de la desinformación como no como un fenómeno abstracto, pero sin entender que muchas veces la desinformación lo que hace o cómo se expande, no crece y no corre sobre el vacío. Muchas veces la desinformación, si tiene una intencionalidad detrás, lo que hace es buscar nuestras vulnerabilidades y explotarlas, ¿no? ¿Cuáles son las comunidades más frágiles? ¿Cuáles son los agravios que pueden hacer sentir o que se pueden explotar en determinados puntos o en determinadas sociedades? Y eso después, a través de la desinformación, uno también lo puede magnificar, y aquí es donde hay una injerencia extranjera, si quieres, o no extranjera, pero sí, eso podría considerarse una amenaza, parte de las amenazas híbridas. Sí, y cuando entendemos este concepto de nuevas amenazas y amenazas híbridas, de alguna manera también esto enmarca por qué, como tú has mencionado, muchas veces se securitiza el tema de la desinformación, haciendo como un efecto perverso de sentir una relativa seguridad cuando en realidad esto tiene en determinados momentos una tendencia a ir en contra de las libertades y los derechos. Por lo tanto, lo que tú propones es una respuesta con un enfoque societal que, aunque se antoja más lento y más complejo, pues cómo hacer para que de alguna manera se equilibre con esta que se antoja la respuesta fácil, que es las técnicas o tácticas de la ciberseguridad que dan respuestas positivas e inmediatas, ¿no? O por lo menos en una vista general. Sí, exactamente. Yo creo que es verdad.